La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Disculparán la voz, siempre que hay cambios de clima, soy alérgico al cambio de clima. O me toca vivir en Bogotá, o me toca vivir por allá en Cartagena, o en algún lugar de esos, de mi tierra. Pues soy un costeño en Bogotá, pero Bogotá nunca me rechazó. En la costa sí me rechazaban porque parecía cachaco, y aquí en Zipaquirá parecía costeño, entonces no era ni de aquí ni de allá, como dice la canción. Y ser feliz es mi color de identidad. Y así ha sido. Ahora soy del mundo, dicen. Y otros dicen que más allá del mundo. Los que no me entienden. Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección, que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más. Entonces, sería sobrado presidente de Colombia, de lejos, lejos, lejos. Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como si otros, en el articulito. Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. Habrá, ojalá, una mayoría en el Congreso pronto, un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada, sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes, y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo, como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares, de necesidades de compra de votos, y no salen elegidos. Por eso la orden del presidente a cada ciudadano y ciudadana de Colombia, pobre o rico, es: no venda el voto porque se vuelve esclavo, y lo matan los mismos esclavistas. Es un asunto de libertad, como decía Bolívar. Y en esto no cejo, así como no cedí en defender este hospital. 28 años llevo, me nacieron las canas, no las tenía cuando comencé, y ahora sí. Y en el camino de 28 años, muchísima gente trabajadora de este hospital o se mató a sí misma, o murió. Muchísimos de los defensores del San Juan de Dios murieron antes de ver esto. Y puedo mencionar varios nombres, otros no. Y de antemano tengo que decir que el verdadero salvador del Hospital San Juan de Dios no es Petro, no es Galán. Es la fuerza trabajadora que hubo aquí. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Contradicciones hubo, claro, cuando se quedaron a vivir en el hospital, y a veces yo tuve que decir: ¿pero para qué luchábamos? ¿Para apropiarnos personalmente del hospital como sitio de vivienda que no era, o para salvarlo? Y ahí hubo conflictos, pero lo cierto es que si no es por esa fuerza trabajadora, esto no estuviera aquí. Esa fuerza trabajadora fue capaz, por ejemplo, de ir hasta Madrid, España,
y mirar allá en los archivos de muchas partes lo que los historiadores colombianos no hicieron y encontrar que efectivamente, como yo lo dije, este Hospital San Juan de Dios no era descendiente del Hospital San Pedro del obispo de Bogotá de 1538, que tenía un hospital, indudablemente, San Pedro, pero en el centro de Bogotá, en un edificio que todavía se conserva, es capilla, creo, de esa época, pero no hay una línea de continuidad con este. Y eso determinaba si había tenido razón Julio César Turbay en expropiarle ilegalmente el hospital al departamento de Cundinamarca para quitarle su riqueza inmobiliaria, que es toda la ciudad salitre más grande hasta la Nacional, etcétera, llegando casi al aeropuerto. ¿Cuánto vale eso? En tierra. Y él, muy sagaz, muy inteligente, o sus asesores, quitaron exactamente toda esa tierra donada al Hospital San Juan de Dios por un señor rico, hacendado, José Joaquín Vargas Escobar se llama, que es uno de los fundadores de esto, muerto obviamente, que en vez de heredar, como hacen los codiciosos más ricos de Colombia, Tomás Piketty habla de la tristeza de eso, porque es la decadencia de entregar a herederos el capital en vez de entregárselo a la sociedad. JJ Vargas fue el cachaco bogotano hacendado que le entregó al Estado sus propiedades, y entre esos el San Juan de Dios, tierra, empezó a llamarse La Ortúa, en esta misma localidad y sitio, y lo hizo riquísimo, riquísimo, quizás una de las instituciones más ricas de Colombia, e ilegalmente, inconstitucionalmente, Julio César Turbay separó la riqueza del hospital y se la entregó a los grandes constructores privados de la ciudad de Bogotá, y ahí comenzó el desastre. Una expropiación ilegal, codiciosa, bandida, delincuencial, por el cual nunca lo juzgaron. La justicia no juzga a los ricos en Colombia, solo a los pobres. No es justicia. No ha entendido, excepto algunos jueces valientes, como la jueza que aquí nos obliga, lo que ya queríamos. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo es? La juez 2, pero tiene nombre. 12. Eso tiene nombre, esos números no me gustan. Pues se parece a los códigos que le entregaban a los judíos que cogían a los campos de concentración. Tiene nombre y hay que escribirla. Así como muchos magistrados que defendieron este hospital a fondo en muchas instancias judiciales, por eso está aquí también. Seguimos órdenes, pero la justicia de Colombia defendió este hospital, y esa es justicia, no injusticia, porque tenía claro el derecho de gentes y no les entregaban billete a cambio de sentencias. Ahora no es así. Y por tanto, hay que usar el poder constituyente para recuperar la justicia en Colombia. Yolanda Velázquez es la jueza, ahora sí. Yolanda Velasco Gutiérrez. Es la juez que hoy por hoy, última sentencia de muchas, tiene que ver con salvar este hospital y defenderlo como todo derecho y juez debe hacerlo. El derecho de la gente, no el negocio. Hoy defienden negocios,
¿A quién se le ocurre que los ricos no deben pagar más impuestos que los pobres? Que lo ordena la Constitución de Colombia. Y si no se hace así, entra en quiebra el Estado. Y esa es la sobrevivencia, por lo cual se decreta la emergencia. Es que nos van a quebrar si los ricos no pagan más impuestos que ordena la Constitución. Entonces, ¿de dónde sale que es inconstitucional el decreto de emergencia? ¿De dónde? Si no es de la presión de los más ricos de Colombia, que les cuesta por codicia y odio sacar 5 centavos del bolsillo y devolverlos. No es que se los sacamos, es que tienen que devolverlos al pueblo. Porque en el gobierno de Duque hubo billones de dinero público entregado gratuitamente a los más ricos de Colombia en el COVID con excusa, y por eso no fue tan mal en el COVID. Moscoso no lo cree, pero yo sí. Porque ¿a quién se le ocurre utilizar el COVID para usar el dinero público como subsidio gratuito a los más ricos de Colombia? Y la justicia se silenció. Eso es un crimen. Y por eso moría nuestra gente en las camas, no en los hospitales de COVID. Ahí están las estadísticas, como el 80%. En las casas sin ser atendidos. Yo enfermé de COVID por ahí en una de esas fases y no me contagié en Bogotá, sino en Florencia, y se me olvidó que Italia había sido barrida por el COVID, pero en el norte, más rico de Italia, adscritos a las pólizas de seguros privados porque no querían la salud pública fuerte, hecha en Italia por el socialismo italiano. Y en Florencia estaba el límite. De Florencia hacia el sur no hubo muerte tan espantosa como la del norte, que fue lo que nos asustó a todos, porque los chinos con su sistema supieron controlar. Y yo pasé por Cuba, de que encerrado allá cuando suspendieron todos los vuelos, riquísimos, y me viví. Riquísimo, el 19 de abril lo cumplí en la playa del Varadero, solita, para mí, eso nunca un ser humano lo volverá a sentir. Y qué hermosura. Me fui a ir nadando hasta ver la casa de Al Capone. Yo no sabía que tenía casa. Un neoyorquino siciliano mafioso, claro, sabía dónde estaba la belleza. Y se compró por allá una casa en el Varadero. Y ahí descubrí que jamás Miami será más linda que La Habana. La prensa, como siempre, solo saca la fotico del barrio donde el mar, los aires del mar van destruyendo el ladrillo. Pero es un pedacito de La Habana vieja, pero si uno sale de ahí y recorre todo lo demás, no encuentra sino belleza arquitectónica. Pero eso no sale en las fotos. Lo tienen prohibido. Pues ahí en mi acuartelamiento paradisíaco en Cuba, solito con mi familia, traje un perro cubano hermosísimo que se llama Felipe, Cocker Spanish. Le quité las garrapatas y todo lo que traía, pero estaba flaco. Y hoy es envidia. Pero ya no me quiere mucho, que los Cocker Spanish les gusta explorar más que ir con el amo. Y entonces a mí no me gustan los amos, no soy esclavista, sino libertario, y dejo al perro libre. Y ahí es envidia de todas las mujeres que lo ven. Entonces, pues en Cuba me trataron por primera vez, me quitaron aquí, me dijeron que tenía cáncer. Nunca vi, no me imaginé que iba a ser noticia mundial, porque eran cubanos los que me habían curado.
quitándome ahí una cosa en el esófago que decían que era cáncer. Y ellos rasparon todo eso, por eso no me puedo tomar ni un whisky siquiera, ni uno. Hay que diluir el alcohol. Apenas tomo, yo no sé qué voy a hacer con Trump, pero me aguantaré. Yo le voy a decir a Trump, ¿vino o whisky? Ahí se descubre todo, porque somos de civilizaciones diferentes. Y tenemos que ser conscientes. Las señoras que le ponen a los hijos el nombre de Brian o John o Kevin. Hermanitas, somos de otra civilización. ¿En qué mundo estás? Pero no critico más el asunto porque organicé a todos los Bryans. Y tienen razón, a pesar de que gané la tutela. Tienen razón. ¿Qué culpa tienen ellos de que les hayan puesto ese nombre? Y son diferentes unos de otros, etcétera. Tienen toda la razón. Sino que yo ahí homogenicé el tema por algunas características de algunos Bryans de barrios populares que compiten conmigo. Y son los mandamases del barrio y se tiran a las muchachas porque las dejan embarazadas de joven y se pisan y no responden y dejan un gran problema en Bogotá, y es su falta de educación como hombre. Una cosa es que le gusten a uno las mujeres y otra cosa es que las deje dañadas de por vida, y eso no lo distinguen por falta de plata, porque entonces ¿cómo respondo por este hijo si no tengo un peso en la billetera? Los árabes ya sabían de eso. No puedes tener más mujeres que las que puedan vivir iguales en condiciones económicas. Y aquí no pasa eso. Pero eso tiene que solucionarse porque esas muchachas en los barrios populares, embarazadas, sin estudio y sin qué hacer, muchas son la prostitución de Bogotá y del país. Y esa es la pérdida final, porque se van en un sifón, alcalde. Y la única solución que tiene el Estado es abrirle las oportunidades de la vida, no obligarlas, porque una mujer en Colombia tiene que ser libre, si no, no es mujer. Así como un hombre tiene que ser libre. El espíritu libre no es lo que se le dé a uno la gana. El espíritu libre tiene que ser dirigido por un cerebro libre. Y seremos muchísimo más inteligentes cuando esos cerebros alados se junten. Porque ahí, como decían los romanos, vamos ad astram. Frase que he hecho mía. Entre las estrellas nos vemos. Pero para eso la humanidad tiene que ser hermana. El himno internacional de los obreros no está equivocado. Ante la disolución de las Naciones Unidas, que es la disolución del Estado-nación burgués, y el socialismo murió por recoger esa idea. Estados obreros, los anarquistas decían que era el peor error y tuvieron razón. Es sin Estado y sin poder, es una hermandad humana. Y hoy lo que estamos viendo ante la disolución e incapacidad de las Naciones Unidas al frenar el genocidio en Gaza, y hermano alcalde, por favor, dígale a su hermano, un galán no puede estar de acuerdo con un genocidio y no reconocerlo. Eso no puede ser, porque al morir asesinado Galán padre aquí cerca, no estaba el Hospital San Juan de Dios. Lo llevaron a Suacha y se perdió el tiempo, no sé. Pero no estaba, no, yo sé, porque los crímenes no son familiares, pero sí históricos y de responsabilidad histórica. Y no se puede borrar ese nombre en Bogotá, y usted aquí lo dignifica.
aquí mismo en este momento. Pero hermano, un galán que diga que no hay genocidio en Gaza, cuando la muerte de su padre inició el genocidio más violento en Colombia. Porque en Colombia hubo un genocidio y aún persiste. 700.000 muertos desde la muerte de Gaitán, asesinados. 700.000. Nada comparable con los 25 millones de soviéticos, el pueblo que más sangre puso en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler. Porque hay que decirle a Trump, no pueden olvidarlo en las películas. No fue Estados Unidos el que venció a Hitler, ayudó, sí, heroicamente. Y hay que explicar por qué los Estados Unidos estuvieron esa vez del lado correcto de la historia. Campesinos e hijos de obreros, muertos por millones en Europa, en tierras ajenas, pero sabían a qué iban. Y por qué eran hermanos de la humanidad y murieron allá. Y visité sus campos y me arrodillé y lloré y reflexioné en una batalla que se llamó del Feudo, en las montañas de Florencia. Pero también hay que recordar que los norteamericanos no llegaron a Berlín y que los norteamericanos no cogieron preso a Mussolini. Fue el pueblo italiano antes del ejército, porque tenían 200.000 hombres que hoy llamaríamos guerrilleros en las montañas armados luchando contra alemanes y el ejército de Mussolini. Y ellos con las banderas rojas se tomaron todos los pueblos de Italia, hicieron una revolución que si no hubiera sido traicionada, no hubiera sido Moscú la capital del socialismo, bajo Stalin matando a sus propios compañeros, si no hubiera sido Roma. De Roma venimos los colombianos. Olvidémonos que venimos de españoles, no señores. Los que venían en los barcos eran dos clases. La mayoría marineros árabes resistentes a los que cambiaban por la fuerza el nombre y la religión de la espada. Y por eso, alcalde Galán, hay que cambiar el himno de Bogotá. Es un himno realista. Se le olvidó bajo la espada y la cruz, que los habitantes de este territorio, y lo olvida la historia, cuando llegaron conquistando y violando indígenas y matando, porque Gonzalo Jiménez de Quesada fue un genocida. Y su nombre no tiene que estar en ninguna avenida ni en lugar de Bogotá. Y por eso yo bajé su cuadro allá en un salón que rebauticé por los Libertadores, y en vez del cuadro de Gonzalo Jiménez de Quesada, y me reclamó la Embajada de España, puse el del Libertador y llamé esa sala de reuniones la Sala de los Libertadores. Y Peñalosa lo primero que hizo fue quitar el retrato de Bolívar y volver a poner el de Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahí dijo todo, todo. No se siente de Colombia, nació en Nueva York. Esclavistas. Porque ellos no eran feudales, eran esclavistas. Y por eso Colombia tuvo esclavitud hasta 1850. Y aquí, como se cansan de oír mis historias, pero creo que son necesarias. Pues este hospital fue expropiado realmente a la iglesia de la Logia de San Juan de Dios. Y de ahí su nombre. Pero fue expropiado no a los religiosos, fue expropiado al rey. Porque el propietario del hospital, por cédula real, que lo funda
Y por eso es público, no privado, como dijo Turbay. Y no fue heredad del obispo, fue por decisión propia del rey que encontraron cédula, que encontraron los trabajadores yendo a Madrid a buscar la historia de su hospital y la encontraron. Y la justicia colombiana no la tiene en cuenta, porque el hospital es público desde el principio. Y el rey, en un acto de bondad, lo puso para todas las personas. Y aquí debería estar el rey actual, y no la empresa privada española Copasa, que sobornaba al padre del rey en un escándalo famoso, porque era el que hacía el ferrocarril al Riyadh en Arabia Saudita. Y saben de ferrocarriles, pero no saben de hospitales. El más inmenso error de la salud en Europa la cometió Madrid, no España. Y nos trajo calcado el modelo Peñalosa para repetirlo. Entregar por concesión privada los hospitales públicos. Y eso hizo que en Madrid todas las casas de la tercera edad, ancianatos que llamamos, los médicos abandonaron el hospital, las casas de ancianato cuando empezó el COVID, y nadie volvió a entrar. Y cuando por fin entraron a las casas, Moscoso, mire esta barbaridad, todos los abuelos estaban muertos por el COVID, nadie los atendió, no era rentable. Lo rentable era salir de inmediato y los dejaron solos. Apenas llegó el virus a alguno de ellos, todos los demás, y todos murieron. Esa es la tragedia de la privatización de Madrid. Por concesión, como se conceden las carreteras en Colombia. Y ya, muertos por todas partes. Y así querían esto. Y por eso Copasa firmó un contrato. Y quien lea el contrato encontrará que históricamente el Hospital San Juan de Dios iba a desaparecer de la historia, porque se lo entregaban al Hospital Santa Clara, cuyo director en mi gobierno no quiso tener el hospital. Lo cogió fue Oviedo de Kennedy. ¿Dónde está Oviedo? Allá lo veo. Y Oviedo se metió aquí audaz, porque iba toda la prensa en contra. Y con Corso logramos rehacer todo el aparato de urgencias nuevo, arreglado y al servicio con batas blancas, que lo que yo siempre quería era que volvieran las batas blancas. Y al cabo de 2 años, hermano Galán, todo lo que hicimos estaba en el suelo y destruido, un delito no investigado por la justicia. Porque eso se llama detrimento patrimonial. ¿Y cómo es posible entonces que lo que hicimos nuevo estuviera en tierra, destrozado a martillazos? Terrible. Porque no querían el hospital. Y entonces yo me pregunté por qué Claudia López nunca puso en estos 3 pisos, y ya habíamos puesto las redes de gases, las camas para atender a los enfermos del COVID, así como este hospital en este mismo lugar atendió una peste en Bogotá por allá en 1918 y la aguantó. Y entonces no aguantamos el COVID porque no había Hospital San Juan de Dios. Y Galán quizás murió porque no había Hospital San Juan de Dios y no defendió la ciudad ante el COVID. La mayoría murieron en sus casas sin atención. 20.000 millones de pesos en una carpa que nunca tuvo un enfermo. Nunca.
y no tuvo el dinero para reparar lo que nosotros ya habíamos hecho y quedaba listo. Hospital de guerra al lado, sí, que el primer hospital de guerra lo compré para Bogotá. No supe qué se hizo. Y después encontramos que la UNGRD tenía unos en la bodega guardados y los pusimos en donde más se necesitaba, en Micay, en Catatumbo y en Nazaret, que hoy tiene un hermoso hospital que vamos a inaugurar. Y entonces decía la prensa bruta que cómo habíamos comprado unas lanchas para el hospital de Maicao, ¿no? ¡Uy, qué locos! Y ahí sale la extrema derecha a decirlo. Pues es que el hospital de guerra que hay en Nazaret junto al mar es del hospital de Maicao. Y por primera vez en la historia los niños que están naciendo de las madres y niñas de Nazaret son de allá. Oigan, y se curan los niños. Y esta es la discusión central. Entonces la prensa bruta al servicio asalariada de los más ricos de Colombia, que no son prensa, son propaganda falsa, lentejuelas, como digo yo, fantasmagorías, como hace el fetiche del capital con el dinero, que ya no tiene base oro, sino algoritmos que pueden desaparecer si el computador se apaga. Y el Banco de la República dejó el oro por los algoritmos, fetiches, espejismos. Y tengo que decirlo, uno de esos constructores de espejismos y lentejuelas también nos ayudó a sostener este hospital porque hizo un cálculo, Alejandro Gaviria. Y por eso Santos estuvo aquí, engañándonos, porque hizo una letra chimba. Se tiró el metro de Bogotá porque no quería Vargas Lleras que hubiera metro subterráneo, porque entonces Petro se volvía presidente, dijo. Y por eso no hay metro subterráneo en Bogotá. Y Galán se ha perdido 10 años sin metro. Y 10 años que significan dolor invaluable, de pérdida de vida de todos los trabajadores de Bogotá y trabajadoras y estudiantes metidos en esos buses llenos de hollín. ¿Qué significa si la vida en el transporte público se pierde? No es ni para el trabajo y perdió toda la economía nacional, productividad, y no es para la familia y el amor, porque el hombre y la mujer que van en Transmilenio a veces ni leen, como si hacían los bogotanos de antes en los troles eléctricos, que desgraciadamente, solo porque eran de origen soviético, la ciudad los arrumó y los dejó perder. Y quitó todos los cables que habían. Y a mí me encantaba subir al trole con mi mamá. Era riquísimo y había espacio mucho, porque pensaban más en el espacio y la comodidad del trabajador. Por eso el metro de Moscú es una belleza arquitectónica llena de arte. Y yo quería las estaciones subterráneas, alcalde, llenas de arte, para que los trabajadores y trabajadoras y estudiantes de Colombia al moverse solo vieran arte y aprendieran. Y los museos de arte subterráneo murieron. Y tiene usted razón, los hemos vuelto a salvar. Solo que me imagino que bellos arquitectónicamente, pedí que tuvieran la arquitectura de cada lugar, se recuperara. Lamentablemente se volverán centros comerciales, no museos de arte.
porque ustedes piensan, y aquí tengo el memorando, y lo firmamos hoy, alcalde, memorando de rehacer las estaciones horribles que se habían diseñado los chinos, bodegas decadentes, como fábricas. Y le dije a usted, hermano, usted presenta eso en público, ojalá lo presente. Y va a tener la primera insurrección en Bogotá. Menos mal usted lo pensó bien, porque usted es urbanista. El único error, alcalde, es que se volvió demasiado peñalosista. Y usted y yo pensábamos lo mismo en la ciudad. Y por eso yo le iba a apoyar a la alcaldía cuando Claudia López se lanzó. Porque yo sabía que me iba a traicionar. Y que usted coordinaba conmigo, pero cuando fui a hacer eso, pues ya Peñalosa estaba presente. Hay un urbanista de Estados Unidos que me leí de pe a pa, me encantó. No es marxista, radical, yo diría anarquista. Como buena parte de los sajones en los Estados Unidos lo son. Por eso Walt Whitman, por eso Sacco y Vanzetti de Nueva York, y por eso me apoyan y estuvieron este fin de semana aquí. El exalcalde de Nueva York, Blasio, la concejal de Chicago y la alcaldesa de Tucson y más de Estados Unidos para darme el abrazo que me acompañe en la reunión de Trump. Y yo me abracé con ellos porque son mis hermanos. Y en el trino que puse, no sé si recogido por la prensa, dije: bienvenidos al frente, al pacto por la vida. Al frente por la vida, porque es mundial. Y reconstruye ante la decadencia de Naciones Unidas, que debe, y estoy de acuerdo con Trump, no sirve para nada, pero no para hundir el derecho internacional a punta de misiles, sino para construir uno mejor, que es la humanidad hermana. Y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio, porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona, europea. Aunque nosotros también venimos de Europa. Y Yanaya es nuestra discusión. Yanay, Kadamani, la cultura europea también es nuestra. Y es universal y es arte sublime, hecha por blancos. Y Elon Musk no tiene razón ni al decirme plata o plomo cuando se llevaron a Maduro. Yo le respondí de inmediato: amor y belleza y libertad. No plata o plomo, que no tengo ni la plata ni el plomo. Y él creyó que me iba a arrasar porque es propietario de la red X. Y claro, tuvo 10 millones. Pero mi respuesta ya iba en 4 millones cuando lo vi. Y él se cayó porque
no creyó que tuviera tanta fuerza comunicacional en el mundo. Y la tengo. Ahora hay que ver cuánto fue mi... Pero ahí está la clave del asunto. ¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás. Y al paso de los tiempos no se olvidará que la primera ciudad latinoamericana bombardeada en la historia fue la ciudad de Bolívar, que era un libertador, que amaba a Washington, y por eso murió él, muerto por la sed, porque no le dieron agua, en una hacienda esclavista del señor Mier, cuando él era buscando solitario el Cabildo de Negros, la primer patria libre de Colombia y de América, en Santa Marta. No he podido ir, y no logró, por no irse con Manuelita y olvidar que la certeza del amor lo protege a uno, como dijo Jaime Bateman, también samario y bolivariano, general de los ejércitos de Bolívar. Y por eso todos nosotros los que estuvimos ahí nos decimos oficiales del ejército de Bolívar. Y por eso antes que Chávez blandimos la espada y la volvimos guía de Latinoamérica y el mundo. Y por eso galopa Bolívar de nuevo por nosotros, porque somos sus oficiales hasta ad astram. Y por eso yo la cuido. Y no es la espada la joya que tienen en Venezuela, nunca la usó. Es la espada de combate, la que usaba Bolívar encima de su caballo en las guerras. Esa es la que está en Bogotá, en el primer piso, en la Casa Verdadera de Nariño, y expuesta al pueblo, cuando quiera verla, desenvainada. Porque Bolívar dijo que jamás se envainaría hasta que no hubiera justicia en Colombia, y aún hoy no hay justicia. Solo que yo retomé la espada emancipadora, la puse ante el pueblo varias veces. Ojalá la vuelva a poner ante el pueblo para trasladar la presidencia a quien merece. Y no se le olvide al pueblo que tiene que seguir aún la espada de Bolívar. Pues la espada de Bolívar está aún, y yo la cuido. Los que dicen que nos la robamos, no, la recuperamos. Y hay que agradecerle a Duque, cuya padre era bolivariano y conocí, que él la rescató en honor a su padre de las bóvedas del Banco de la República, donde la habían dejado para que nadie la viera, y la puso en el palacio sin esperar que yo la reclamaría. Y a problema que tuve aún siendo presidente de Colombia para que me hicieran caso. Me tocó frenar el acto y ordenar como presidente y comandante supremo de la Fuerza Pública de Colombia, que lo soy, por orden de la Constitución, que me la entregaran si la mostraran al pueblo. Hay que volverlo a hacer, ojalá, cuando cambie el Congreso y cuando cambie la presidencia, ojalá. No volvamos a la historia de la sangre. Cada vez que se esconde esa espada por designio de Santander, el ladino. Y recuerden esa palabra antigua del español que ya no se usa y no se recuerda, ladino. Nos hundieron en la violencia y olvidamos a Bolívar. Y era una simple estatua hasta que el M-19 llegó. Y bueno, la espada está ahí. Bolívar expropió al rey este hospital y por eso es público. Y el hospital se abrió para atender a los heridos negros e indígenas, campesinos, que eran el ejército libertador.
Y ahí se atendieron, porque Bolívar y Santander expropiaron el hospital y se volvió público desde entonces, e insignia latinoamericana y americana de la salud pública, la que nunca debimos perder, y por eso cerraron este hospital en 1998 en el gobierno de Andrés Pastrana. Y el primer día que cerraron, con el ejército que se le olvidó a Bolívar, ejército que ya no era comandado por el comandante supremo y fundador del ejército libertador y general de sus ejércitos, se le olvidó al ejército de Colombia Bolívar. Aún hay una bandera rojinegra en uno de sus batallones. Y se nos olvida que es la bandera rojinegra, que no es matar, sino defender hasta que uno muera en el último momento la libertad. Por eso es rojinegra. Y aquí debe ser izada. Ahora que el alcalde nos firme el comodato, porque si no se firma, aquí estamos hablando carreta. Y haciendo perder el tiempo con este frío. Ayer no pude y otra vez a las gentes que me iban a visitar. Con este frío ya quedo enfermo toda la semana. Pero bueno, alcalde, hay que firmar hoy el comodato. Bueno, no sé. Hoy ya está firmado y entonces no hay problema. Es el acto final por cual la nación, siguiendo las órdenes judiciales, pero con mucho amor, por eso yo no expropié a Bogotá de nuevo el hospital que le compré a Bogotá. Parecía una tontería y una pérdida de tiempo. Y esa fue mi discusión con Jaramillo y ahí duramos un tiempo agarrados. Digo, ¿para qué voy a comprar lo que ya compré para Bogotá? ¿Y quién me garantiza que en la nación van a cuidar el hospital? Si fue la nación la que hundió el hospital, no era de Bogotá, era de Cundinamarca. Se había perdido en el recuerdo. No era el obispo fray no sé qué, del cual Santos, bajo un artículo constitucional, Santos no, Turbay, sacó que entonces él era el depositario del testamento, porque eso dice, hizo con este hospital lo que se le dio la gana y obviamente lo que hizo fue un business. Y por eso Amarillo y otras, entonces no existía Amarillo, de los hermanos Moreno, que son los que me quieren llevar preso, vestido de naranja, a Estados Unidos. Porque yo les descubrí su engaño en Bogotá. Por eso no hay reserva Tomás Van der Hamen, alcalde. Porque esa tierra en una parte ahora son unos edificios inmensos que yo veo hacer. Y esos son apartamentos de dueños de carros. Y entonces, ¿para qué nos piden salvar otra ampliación del Autonorte? Si eso se va a llenar de carros. Los habitantes de Chía y de Zipaquirá y de Cajicá, donde yo me crié y estudié en el colegio de Gabriel García Márquez, y yo hice un operativo militar con mis compañeros, que no estábamos todavía en el M-19, de 15, 16 años, el ministro de Hacienda es uno de ellos, y mi subdirector de inteligencia es otro de ellos, y otros. Hicimos la operación para que los curas franquistas no nos vieran y a riesgo de que tumbáramos el piso en un mar de mosaicos de esos. Fuimos mirando uno por uno hasta que encontramos la foto de Gabriel García Márquez y la cogimos. No la robamos, la recuperamos y esa foto aparece por ahí. Alguno de mis compañeros, creo que Isidro Forero, se la entregó a la familia. Y entonces está claramente demostrado que el comunista Gabriel García Márquez, que hizo un discurso en la plaza principal, en lo que hoy se llama Mesón, en el balcón, ante todo el pueblo zipaquireño, nadie lo conocía,
un discurso en honor al pueblo soviético que había puesto sus almas en la lucha contra Hitler. Fue el pueblo soviético y el pueblo chino, entre ambos 45 millones de muertos. Y el pueblo italiano de Garibaldi, con las brigadas garibaldinas de las que desciendo, porque no vienen de Italia, error de Colombia. Los que llegaron aquí, jefes, capitanes para la conquista, no eran españoles, eran de Hispania, del guerrero Cid el Campeador, que no dejó de cabalgar muerto, conquistando pueblos y sin entender las culturas. Y aquí hay que distinguir el guerrero. Una cosa es el Cid Campeador, destructor de culturas, que las vino a destruir todas en América en un inmenso genocidio, bajo una cruz volteada y la espada. Por eso hay que eliminar eso, porque la cruz al derecho la reivindicó un bogotano que se hizo héroe mundial y no hay estatua en Bogotá. Sí hay de Gonzalo Jiménez de Quesada, no hay del fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, sacerdote que por su compromiso con los pobres fue hasta coger las armas y murió en combate. En el primer combate, por estupidez del ELN. Tiene el guerrillero que ir a armarse con el fusil del muerto, soldado que es otro pobre. Y por hacer eso, el sacerdote cayó ahí vivo. El soldado, que tampoco era guiado por la espada del libertador, mató a uno de los más grandes hombres de Colombia. Y debe haber un monumento aquí, no sé dónde, ojalá aquí, porque le pasó exactamente igual. Véase la película todos, The Mission, La Misión, filmada en Colombia, hermosa, que nos muestra ese hecho mismo de los sacerdotes jesuitas que hicieron socialismo en medio de la colonia y demostraron que los indígenas eran capaces del más excelso arte europeo y que podían producir más que las haciendas improductivas de los señores esclavistas y que se habían vuelto ricos, y apenas vieron eso, los papas le obedecieron a los reyes de Portugal y de España y acabaron a sangre y fuego con indígenas y sacerdotes. Solo que los sacerdotes cogieron las armas y murieron hasta el último, y su historia se recuerda en Paraguay. La misión, los curas entregados a los pobres, desde allá, por eso echaban a los jesuitas, y aquí fue el fundador de la teología de la liberación, fusil al hombro, e inteligentísimo. Hay una estatua en mi universidad de Lovaina, donde estudió, y muchos colombianos hemos ido a estudiar allá casi gratis, y la universidad es privada, Moscoso. Y esa es la gran cultura europea, blanca sí, y Elon Musk se equivoca, porque dice que ahora estamos oprimiendo a los blancos. Y no, yo hablo del diálogo de civilizaciones e incluye la civilización europea, hasta la vikinga más blanca y más alta, porque hicieron arte, y en el arte nos encontramos ad astram, hasta en las estrellas. Y lo reconocemos porque el pueblo de Colombia, entre uno de sus ancestros, no el único, no tiene al Cid Campeador en su sangre, sino más atrás, viene de la Hispania, y la Hispania era el Imperio Romano, Latinoamérica, y por eso se llama así. Viene del Imperio Romano y es su máxima heredad viva, más que España, más que Italia.
Los italianos son de ahora, por eso yo no soy italiano. Nosotros venimos de Roma, con sus contradicciones, que es civilización, que es vendetta. Y caemos en la vendetta cada rato y por eso hay muertos en Colombia por vendetta. Y se nos olvida la civilización. Y Bolívar era un romano, legionario, como Alejandro Magno, y de ahí la diferencia. Guerrero sí, Bolívar recorrió más tierra que Alejandro Magno a caballo. Y en caballo ambos. Y invencibles en el combate, murieron por el amor ambos, uno por celos y otro por solitario, y tenían una diferencia el guerrero Cid Campeador, y es que tanto Alejandro Magno como Bolívar, que es el Alejandro Magno de Latinoamérica, eran sabios con una espada. Y esa sabiduría les llevó a entender que había que comprender el mundo. Y que lo que se trataba no era de destruir culturas, sino de entenderlas y unirlas. Y esa es la gran obra de Alejandro Magno que los romanos siguieron. Y por eso Bolívar fue a jurar por la libertad con su maestro revolucionario en Italia, no en otra parte, en un monte romano. Jamás envainar la espada si no había libertad, juró. Y por eso la bandera de Bolívar era rojinegra. Pero no tenemos que olvidar la tricolor que con orgullo hay que levantar. Porque le echaron carreta a los niños y niñas de Colombia, ahora ni hablan de eso, no hay historia. Ayer le preguntaba a dos mujeres jóvenes, ¿ustedes saben de dónde salió la masacre de las bananeras? Y dijeron, ¿qué? ¿Eso qué fue? Dios mío, me tocó cerrarme la cara de tal ignorancia de la historia en nuestra juventud. Pues por algo no se defiende el Hospital San Juan de Dios, porque aquí recordar la historia ahora es enseñarla. Y ministro de Educación, su prioridad en estos 6 meses es cambiar los pensum, porque la educación en Colombia no debe ser repetir de memoria como hacen, sino aprender a pensar, que es diferente. Se educa es aprendiendo a pensar y tendrá ciudadanas y ciudadanos y no máquinas, repitiendo y olvidando todo lo que aprendieron. Hermano, hay que cambiarle el contenido, no solamente las formas. Y hemos hecho muchos, sí, el alcalde ya dijo qué vamos a hacer en Bogotá, por fin. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.